En este Evangelio de San Juan dice allí capítulo 11, versículo 1, aconteció que estaba Jesús, ¿cómo? Orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Pueden sentarse, la palabra es bendita. Alabado sea Dios. Quiero comenzar hablándote de una encuesta que se hizo ya varios años en los Estados Unidos a 700 pastores. A 700 pastores en los Estados Unidos se hace una encuesta para ver quién de estos 700 pastores tenía entre los 5 ministerios en la iglesia, tenían el ministerio de la oración. Hermano, hay que entender, la oración es tan secreta, ¿eso es verdad? Tan silenciosa que muchas veces le pasamos por alto, cuando realmente es importante. Jesús mismo, cuando limpió el templo, hizo una declaración que hasta el día de hoy la podemos escuchar. Mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones. Bueno, a estos 700 pastores, cuando hicieron la encuesta arrojó que el 5% de 700 pastores, el 5% tenían la oración como el ministerio principal de la iglesia. ¿Cuál sería la cantidad de 700, el 5%? ¿Cuánto sería? ¿Alguien sabe de por ciento? El 5% lo tenían como ministerio más importante. ¿Un 35%? Ya. Wow, de 700. Wow, tremendo. Ahora, la misma encuesta, comenzaron a hablar acerca de oración y la encuesta arrojó, escúchenme bien, que los pastores de Norteamérica, estamos hablando de Estados Unidos, oran entre 3 y 5 minutos. Siguieron hablando y llegaron de momento a los pastores en China y descubrieron que los pastores en China oran de 40 minutos a 1 hora y 20 minutos. Y siguieron buscando y investigando y llegaron a los pastores coreanos y descubrieron que los pastores coreanos están orando de 2 a 3 horas. Es interesante que cuando ellos están en la encuesta descubren que la iglesia coreana es la iglesia que ahora mismo más misioneros está mandando por todo el mundo. Pregunto, ¿será que la oración es importante? Ahora la pregunta en esta mañana, ¿qué tiempo estás orando tú? Jesús dice que estaba orando y había animado a los discípulos a orar con él. Y siempre que Jesús regresaba, los encontraba ¿cómo? Durmiendo. Hasta que hay un momento Jesús hace una declaración y dice, no han podido ni siquiera orar conmigo. ¿Qué tiempo? 1 hora. Si yo no estoy equivocado, yo pienso a la luz de esta palabra que es lo mínimo que Dios nos pide. Imagínense que la pastora va a salir de la casa y le dice a la hija, mira, voy a hacer una vuelta, unos mandados. Tiende las camas, limpia el piso. Nosotros decimos fregar los trastos, no sé cómo dicen acá, lavar, ¿no? 3 cosas ella le dijo y la pastora se va y la pastora regresa más tarde y la hija no ha hecho nada. Y dice la pastora, ni siquiera has podido tender la cama. Le está diciendo lo mínimo. Jesús está diciendo, ni siquiera 1 hora has podido orar conmigo. Ahora me llama la atención, dice la Biblia, aconteció que estaba Jesús, ¿cómo? Orando. La Biblia dice que como siempre, como solía siempre, Jesús se apartaba a orar. Y cuando viene de orar, uno de los discípulos le dice, Señor, enséñanos a orar. Wow. Hermano, esta pregunta a mí me llama la atención porque en un contexto donde se sabía de oración, porque todas las religiones tienen algo en común, todas las religiones oran, todas. Y en el contexto de este pasaje, imagínate el pueblo hebreo, estaban los fariseos, se conocía de oración, pero estos discípulos ven a Jesús y le dicen, Señor, si yo estoy allí, cuando viene Jesús le digo, Señor, dime cómo hago para levantar los muertos. ¿Cómo tú haces para multiplicar los panes y los peces?
Pero ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Algo en la oración de Jesús les inquietó. Algo en la oración de Jesús llamó su atención, queridos hermanos. Posiblemente, aunque ellos estaban en un contexto donde había oración, por primera vez venga un hombre que ora, y que cuando él ora hay una relación entre padre e hijo. Porque venga un hijo que habla con el padre y venga un padre que le habla a un hijo. ¿Alguien dice amén en esta mañana? Yo sé que la oración despertó ¿qué? El interés. Y por eso siento que Dios nos está moviendo en esta mañana. Quiere animarnos acerca de la oración. De hecho, si vamos a Marcos capítulo 3, no sé si alguien lo puede leer o lo pueden proyectar, no sé. Marcos capítulo 3, por favor, alguien que lo busque. Marcos capítulo 3, versículo 13, si no me falla la memoria. ¿Alguien puede leer, por favor? Ya está ahí. Dice la Biblia que después de orar, estuvo toda la noche Jesús orando. Y escogió a los que él quiso. Pero no te detalla, dice, lo escogió para que estuvieran con él. Lo repito, lo escogió para que estuvieran con él. ¿Y para después qué? Mandarlos a predicar. Yo creo que Dios quiere trabajar fuertemente en el ser. Primero el ser para después hacer. Alabado sea Dios. Hermano, la oración es importante. Yo podía mencionarte, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 17, un versículo muy conocido. ¿Qué dice? Uno de los textos más cortos de la Biblia. Hay dos textos que son los más cortos de la Biblia. Jesús lloró, que es el más corto, y orar sin cesar. ¿Cómo dice? Orar sin cesar. La palabra en el griego ahí es adialectus, significa orar sin descanso, orar constantemente. Quiere decir que cuando la Biblia nos dice orar sin cesar, nos está animando a orar constantemente, sin cesar, sin descanso. Hermano, la oración funciona. Alguien dice amén. Yo esperaba un amén más grande. La oración funciona. Y más que dice la Biblia en Marcos 3, nos escogió para que estuviéramos con él. Porque tú crees que la Biblia dice, y entrando a tu cuarto y cerrando la puerta, y lo que tú le pidas al Padre en secreto, Él te va a recompensar. ¿Dónde? En público. Primero ser para después hacer. Dios quiere que estemos con Él. ¿Alguien puede decir amén? Dios quiere que estemos con Él, hermano. De hecho, yo estoy orando por algo. Hace más de 500 años hubo una reforma, la que se conoce como sola escritura, la reforma de Martín Lutero. ¿Y cuál era la reforma? Era que la palabra tuviera acceso al pueblo. Yo estoy orando por otra reforma, una reforma de la oración, de la comunión. Porque orar es comunión, y esa palabra en el original es koinonía. Koinonía, hermano, cuando hablamos de koinonía, estamos hablando de relación estrecha. Estamos hablando de intercambio. Yo no sé, pero cuando yo me arrodillo, yo le doy a Dios y Él me da a mí. En ese momento hay una relación estrecha, hay un compartimiento. Es a través de la oración que conocemos realmente a Dios. ¿Saben? Muchos saben de Dios, pero una cosa es saber de Dios y otra es conocer a Dios. Dios quiere revelarse. Esto lo entendieron los discípulos de tal manera que en Hechos capítulo 6 hay una situación, hermano. Hechos capítulo 6, usted solamente anote, a los que les gusta anotar, hay una situación de hambruna y estaban repartiendo alimento. Y hay una queja porque las viudas de los judíos supuestamente eran mejores atendidas que las viudas de los griegos. Y cuando se lo dicen a los discípulos, ellos dicen, bueno, busquemos a alguien de testimonio que sepa repartir con equidad. Y mira esto, mas nosotros persistiremos. ¿En qué cosa? En la oración y en el estudio de la palabra. Yo doy gracias a Dios porque, se lo confieso, primera vez que yo veo a un pastor como el pastor Roberto Valeri, no porque esté delante, que incita tanto a la lectura de la palabra.
Porque si hay dos columnas que deben sostener a la iglesia, por eso los discípulos en medio del contexto dicen, nosotros vamos a persistir. ¿En qué cosa? Oración y palabra son los dos pilares, son las dos columnas que deben sostener a la iglesia. Ojo, son las que más están desapareciendo. A mí me ha tocado estar en culto de oración, que de oración no hay nada. A mí me ha tocado estar en culto que supuestamente se va a predicar la palabra y lo que se deja para la palabra son 5 minutos. Yo pregunto, ¿cómo es una vida cristiana que su fundamento no esté sobre estos dos pilares? Oración y palabra, palabra y oración. La palabra porque es el espejo de Dios donde yo puedo mirarme. Es el respirar, es la palabra viva. Alguien puede decir amén. Y la oración porque me mantiene en comunión, en relación con Dios. Y están desapareciendo esos pilares. Y yo ver al pastor, vuelvo a decirlo, 30 años de ministerio, primera vez que veo un pastor que incita a la iglesia a leer la Biblia cada año. Bendito sea el Señor. Cuando esos dos pilares están desapareciendo. Así que yo estoy orando en lo personal, hermano, por una reforma. Si hubo una reforma a la palabra, que venga una reforma de oración, de una verdadera comunión, de una verdadera koinonía, de estar en el secreto, en la intimidad con Dios. Alabamos sea Dios. Esa es la introducción. Ahora, es tan importante la oración que, escúcheme hermano por favor, que la oración, según lo que yo veo en la Biblia, y usted va a estar de acuerdo conmigo o no, tiene relación con varios aspectos de la vida cristiana. ¿Cómo es eso, pastor? Lo vamos a ver. Vuelvo a decirte, tiene tanta importancia, aparte de que dice, orar para que no entre en tentación. Hay mucho de palabra de Dios que arroja acerca de la importancia, pero lo más lindo que yo he podido encontrar, me fascina la oración, es que la oración tiene relación con varios, ese es el título del mensaje, la oración relacionada con varios aspectos de la vida cristiana. Vamos a verlo en esta mañana. ¿Cuántos están conmigo? Lucas capítulo 18, usted la conoce. Solamente míreme por favor, míreme. Parábola de Lucas capítulo 18. ¿Se acuerdan cuál es la parábola? ¿Y cómo empieza? Alguien que lee solamente el primer versículo. Alabado sea Dios. ¿De qué? ¿De qué? Orar siempre y no desmayar. Quiere decir que Jesús va a contar una historia. Ustedes saben, las parábolas, Jesús toma figuras literarias o físicas reales, acontecimientos reales, pero para enseñar un principio espiritual. ¿Eso es verdad? Así que Jesús va a contar una parábola, pero dice ahí que es sobre la necesidad de ¿qué? De orar siempre y no desmayar. ¿Te acuerdas la pregunta que te hice? ¿Qué tiempo estás orando tú? A veces yo digo que en medio del pueblo cristiano existe lo que yo llamo la oración de la conciencia. Escúcheme bien, ¿sabe cuál es la oración de la conciencia? Ay, hoy no he orado. Y lo que hago es decir 4 palabras. Dios quiere tener una verdadera comunión, una verdadera koinonía con nosotros. Y la oración está relacionada con varios aspectos. Bueno, este pasaje que Jesús cuenta, ¿cuál era la historia? ¿De qué habla la historia? Una mujer que iba ¿a quién? A un juez. ¿Cómo era el juez? Injusto. Y la mujer iba para que este juez le hiciera ¿qué? Justicia. Así que Jesús está contando la historia y dice que la mujer fue y fue hasta que el hombre dice, déjame hacerle justicia a esta mujer. No vaya a ser que viniendo constantemente me colme la paciencia. Este mismo contexto, más abajo, Jesús termina diciendo, pero hallará, ¿qué cosa? Fe, el Hijo de Dios cuando venga a la tierra. En un momento cuando yo leí este pasaje, yo dije, al parecer Dios se fue de lo que estaba hablando, como que se había desviado del tema, porque comienza hablando de oración y termina diciendo, pero hallará fe. Hermano, es que la oración va ligada a la fe. ¿Qué está diciendo Jesús con este pasaje? Si usted lo ha leído, lo que está diciendo Jesús es, hallaré fe cuando venga a la tierra. ¿Por qué? Escúchame.
es que si yo digo que soy un hombre de fe, se tiene que evidenciar en una vida de oración. Voy a volverlo a repetir. Yo pienso que si alguien dice, yo tengo fe, esa fe se tiene que evidenciar en que en una vida de oración. Jesús lo que está diciendo, hallaré a mi pueblo en oración, en fe, cuando yo venga a la tierra. Alabado sea Dios. Por tanto, la oración está estrechamente ligada a la fe. Alguien que me dice, yo tengo fe, tiene que evidenciarse. Yo tengo fe que cuando yo oro los enfermos sana. Bueno, ora por los enfermos. Yo tengo fe que cuando yo oro ocurren milagros. Bueno, pero que se evidencie en esa oración por los milagros. Y por eso Jesús está diciendo en el mismo contexto, voy a hallar a mi pueblo en fe, orando cuando yo venga. Y yo declaro, sí, Señor, lo vas a encontrar. Vas a encontrar un pueblo que en fe va a estar orando continuamente. Alabado sea Dios. Por tanto, la oración relacionada con la fe. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. Eso es lo primero. La oración se relaciona con la fe. Alguien que me dice yo tengo fe, se tiene que evidenciar en una vida de oración. Bendito sea Dios. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios en esta mañana? ¿Cuánto alaban a Dios en esta mañana? Aleluya. Que Dios nos ayude, hermano, a orar constantemente. Vamos a Juan capítulo 17, versículo 3, creo. Alabado sea Dios. Juan capítulo 17, versículo 3. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra ahí? Ya está ahí. Pregunto. Ahí está hablando de la vida eterna, ¿sí o sí? ¿Con qué se relaciona la vida eterna? Ya vemos, la oración está relacionada ¿con qué? Con la fe. Ahí dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Qué dice ahí? Que conozcan a Dios. Esa palabra en el hebreo es la palabra ginosco. Escúchame. Es la misma palabra o la misma raíz de la palabra cuando la Biblia dice Abraham conoció a Sara o José conoció a María. Está hablando de intimidad sexual. Y de esa misma raíz viene esta palabra. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Y por qué uso la misma palabra? Usted sabe que en el matrimonio, no estoy desviando, pero tengo que decir esto. En el matrimonio creyente, cuando hay una relación de intimidad, se une cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué tú crees que Pablo en Corinto dice, no te unas con una ramera, porque el que se une con una ramera, una es con ella? Bueno, ginosco, esta palabra habla de esa intimidad y dice, esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan. Yo quiero hacer una ilustración por un momento. Imagínense que yo nunca he visto al hermano, nunca lo he visto. Hoy lo veo por primera vez y yo vengo y lo saludo. Y me voy. Tengo una pregunta. ¿Yo conozco al hermano? Pregunto, ¿yo conozco al hermano? Ah, pero mira qué diferente, que yo lo conozco y yo comienzo a caminar con el hermano, yo comienzo a andar con el hermano, él me cuenta su historia, yo le cuento mi historia y comenzamos a hablar y él me habla de sus gustos, me dice que le gusta la pupusa, me cuenta que le gusta la soda, me cuenta que la película que le gusta es la comedia y comienza a hablarme y cómo va su matrimonio. Y hay un momento que alguien dice, ¿tú conoces a Yuri? Y yo digo, yo conozco a Yuri. ¿Por qué? Porque yo ando con Yuri, porque yo me relaciono con Yuri. Alabado, puedes sentarte, hermano. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Me hago entender, hermano? Dios quiere tener intimidad con nosotros. La vida eterna está relacionada ¿con qué? Con una vida de intimidad, de conocer a Dios, de intimar con Dios, de pasar tiempo con Él.
para entonces uno poder decir. Hay una historia que ilustra esto muy bien. En una iglesia un día se iba a leer, esto lo leí, lo escuché, quedó grabado en mi corazón. ¿Es verdad? No lo sé. No sé si el pastor alguno lo ha escuchado. Dice que en una iglesia grande un día se iba a leer el Salmo 23 y el pastor pregunta, ¿quién quiere leer el Salmo 23? Y hay un joven que dice, yo quiero leer el Salmo 23. Porque el joven leía muy bien, sabía dónde había que subir la voz, bajar la entonación, dónde había una coma, dónde había un punto. Y el joven dice, cuando yo empiece a leer el Salmo 23, algo va a pasar. Y el joven comienza a leer el Salmo 23. Escúcheme, no pasó nada. Y de momento un ancianito dice, pastor, yo quiero leer el Salmo 23. Bueno, pase. Y aquel anciano se pasa al púlpito, toma su Biblia, busca el Salmo 23 y cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, la gente comienza a quebrantarse, comienza a suceder algo sorprendente, algo extraordinario. Se escuchan llantos, gente arrepintiéndose. Cuando se termina el culto, el joven se le acerca a este anciano y le dice, ¿dónde está la diferencia? Dice el anciano, la diferencia está, tú conoces el Salmo 23, yo tengo relación con el Dios del Salmo 23. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Yo tengo relación, yo tengo comunión, yo conozco a mi Padre. Yo creo que Dios en este año sí, vamos a evangelizar, vamos a predicar uno más para Cristo, pero partiendo de una comunión con el Señor, para que Dios nos use para su gloria. Alabado sea Dios. Romanos capítulo 10, por favor, ya estoy terminando. Bueno, dicen que esa es la mentira de los predicadores, pero ya estoy terminando. Romanos capítulo 10. Alabado sea Dios. Versículo 13, ¿qué dice? Quiero que usted participe. La oración relacionada ¿con qué? Con la fe. La oración relacionada ¿con qué? Con la vida eterna. Ahora dice aquí, aleluya, porque todo aquel que ¿qué? Que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces la salvación está relacionada también con la vida de oración. Ojo, este invocar, escúcheme, no es como muchos piensan. Es el día aquel que yo lo invoqué cuando lo recibí. No, no tiene que ver con eso. Si usted lee bien, está en presente continuo. Es un presente continuo. Y todo el que invocare el nombre del Señor, ¿qué significa? Que todo aquel que se mantenga firme, que todo aquel que se mantenga en su vida creyente, que todo aquel que se mantenga en su vida como hijo de Dios, invocando al Señor, buscando al Señor, creyendo en sus promesas, va a ser salvo. Alabado sea Dios. Porque si fuera el día que vine y acepté al Señor, yo conozco mucha gente que vino, aceptó y más nunca vino. Y más nunca invocó al Señor. Entonces, la salvación relacionada con la oración y todo aquel que invocare es como una oración que apela. Es una oración apelativa, una oración que apela constantemente. ¿Qué es apelar? Usted sabe, los que son abogados, no me gustó el resultado y voy a seguir apelando. Por tanto, hay que estar constantemente invocando, apelando, yendo a su presencia, buscando su favor, buscando su misericordia. ¿Alguien dice amén en esta mañana? Y todo el que invocare el nombre del Señor va a ser salvo. Alabado sea Dios, hermano. Qué tremendo lo que la palabra nos enseña en esta mañana acerca de oración. La oración tiene relación con la fe. La oración tiene relación con la vida eterna. La oración tiene relación con la salvación. Pero vamos a Hechos. Y ya con este voy terminando. Algunos dicen, ya lo he dicho como 3 veces. Alabado sea Dios. Hechos capítulo 4.
versículo 13. ¿Alguien lo puede leer? Amén. Quiero que me mire, por favor. Ya estoy terminando con esto. La oración está relacionada con la fe. Qué lindo. Está relacionada con la vida eterna. Está relacionada con ¿qué? Con la salvación. Pero lo más importante es que también la oración nos transforma. Mira lo que dice. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, este Pedro que aquí se ha predicado mucho de Pedro, iracundo han dicho, era pronto a responder, era violento. Dice ahí, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, ¿qué está diciendo la Biblia? Y del vulgo, esa palabra me parece fuerte, ¿eso es verdad? Se maravillaban. ¿Y qué reconocían, hermano? ¿Qué reconocían? ¿Qué habían? ¿Y qué es eso? Intimidad. ¡Hey! ¡Gloria a Dios! Hermano, porque oración íntima es estar entre Dios y el hombre. Vuelvo a repetirlo, oración íntima es cuando el hombre está con Dios con un solo objetivo: intercambiar mutuamente todo lo que poseen. Y aunque la oración va a aumentar mi fe, mi oración me va a dar vida eterna, mi comunión va a traer salvación, lo más importante también es que en esa comunión yo voy a ser transformado. Mira, ponte la mano así en la oreja que te voy a decir algo, no lo dejes escapar. La demanda del evangelio hasta hoy sigue siendo la transformación del alma. Te lo voy a repetir por este lado. Ay, hermano, si quieres pon la ropa que la demanda del evangelio hasta hoy es la transformación del alma. Pastor, ¿y cómo yo soy transformado? Pasa tiempo con tu Señor. Porque oración es cuando el hombre se arrodilla con un objetivo: intercambiar. Yo le doy a él, él me da a mí. Mi carácter es afectado por su carácter. Mis emociones son afectadas por sus emociones. Y al final la gente va a decir: ese hombre anda con Jesús, esa mujer tiene comunión con Jesús. Alabado sea Dios, hermano. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Y de eso es lo que yo sentía en mi corazón hablarte. Está comenzando este año. Tenemos retos, tenemos limitaciones, pero Dios quiere que no dejemos de estar con Él. Y en esa verdadera comunión, hermanos, somos afectados. Aparte que ahí Dios se revela también. Yo podía poner otros ejemplos. Cómo en esa relación Dios nos habla y nuestro corazón es alineado a la voluntad del Señor. Por eso, hermano, no deje de pasar tiempo. Por eso la pregunta: ¿qué tiempo estás orando tú? La oración es tan importante que tiene relación con la fe, con la vida eterna, con la salvación. Pero lo más importante es que en esa comunión yo soy transformado, porque la demanda del evangelio sigue siendo la transformación de nuestra alma. Amén. Ponte en pie, quiero orar por ti en esta mañana. Viste, ahora sí terminé. Gloria a Dios.